Muy buenas tardes. En el marco del primer Congreso Internacional de Educación, Complejidad e Innovación Pedagógica, se encuentra con nosotros el doctor Jurjo Torres Santomé. Él es el conferencista magistral. El doctor viene de la Universidad de Coruña, de España. Doctor, ¿qué mensaje nos puede enviar a la comunidad universitaria de la Universidad de La Ciénega? Buenas tardes. En realidad yo lo que quiero es agradecer que se hayan acordado de mí y que yo pueda estar aquí. Para mí es un honor poder participar en un congreso de la importancia de este que organizan y poder debatir y compartir ideas con cantidad de colegas, de otros profesores y profesoras que están aquí participando, y yo creo que eso es lo rico, el intercambio, el debate, la discusión, que es donde van surgiendo las cosas que valen la pena. Entonces, para mí, yo me siento muy agradecido y solo espero no decepcionarles demasiado. Muy bien, también se encuentra el doctor Eduardo Nabor Santiago, él es investigador de la Universidad de La Ciénega, a quien le cedemos los micrófonos. Bueno, pues antes que nada, de darle la bienvenida por acompañarnos en el marco de este congreso, que pretendemos que se vuelva un foro importante sobre los temas de educación. Y por otra parte, pues agradecerle que haya tenido esta pues actitud de diálogo, de venir con nosotros. A mí me surge la idea, por todo lo que se está discutiendo en muchos foros a nivel mundial sobre la educación, la actual educación, me surge una idea que me gustaría que nos compartiera su opinión sobre qué tipo de educación y hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos en diferentes países en el tema de educación en un contexto como el que se está dando actualmente, con todas sus problemáticas, un énfasis en lo económico, en modelos de producción o tecnológicos como los que estamos viendo actualmente, un avance del capitalismo distinto al que se veía en otros momentos, y me surge la idea de ligar estos dos temas, educación y el nuevo contexto en el que estamos actualmente. Bueno, muchísimas gracias. Claro, la pregunta que usted plantea es auténticamente capital, o sea, es la diana de las preguntas, ¿no? ¿Y por qué esa es la cuestión? Que decir, yo creo que una de las cuestiones que a mí me parece más preocupantes es que todo el mundo habla de educación y da la sensación de que todo el mundo tenemos claro qué tipo de educación, cuáles son la verdadera razón del tipo de educación al que debemos aspirar, qué es educar y cosas de ese tipo, ¿no? Y ahí es donde está el problema, que todo el mundo habla de educación, pero cuando luego intentamos ya concretar en lo que es la educación, ahí vienen ya las diferencias y muchas son muy insalvables, ¿no? Y muy radicalmente muy diferentes, ¿no? Entonces, ahí esa es una de las cuestiones clave, ¿no? Y yo creo que además es la cuestión que desde los poderes, las instituciones que tienen más poder político, económico, intentan siempre silenciar o hacer ver que la educación lo importante es, o sea, la mayoría de los discursos oficiales es que la educación tiene que ver exclusivamente con el desarrollo económico, con el crecimiento económico de un país, el crecimiento económico individual y cosas por el estilo. Y claro, uno dice, hombre, no hay cuestiones muy anteriores, muy básicas, esenciales, antes de llegar a esa preocupación. Y claro, yo suelo decir, mira, la educación tiene como finalidad el aprender a construir un nosotros. Y eso es muy importante en una sociedad donde no hay ninguna institución obligatoria y sobre todo obligatoria tantos años, porque claro, desde que, como mínimo, desde los 6 hasta los 15 o 16 años, la mayoría de los países tienen que esa es la etapa de educación obligatoria. Claro, son muchos años, no hay ninguna otra institución económica, cultural, lúdica, etcétera, que te exija esa asistencia obligatoria, ¿no? Este sí. Y claro,
normalmente esas decisiones se tomaron democráticamente, porque todo el mundo estamos de acuerdo en qué es eso. El problema está ya cuando decimos en qué tipo de centros se va a escolarizar, cómo se va a escolarizar y qué van a hacer en ese proceso de escolarización, en qué va a consistir. Y ahí es donde los debates son siempre más ambiguos, jugando incluso con palabras que son muy bonitas, pero que cuando no se concreta el significado, ¿no? Es que tenemos que dar una educación de calidad. Digo, sí, ¿quién va a estar en contra de una educación de calidad? Una educación excelente. No hay nadie en el mundo que no quiera eso. El problema es cuando dicen, ¿qué es una educación de calidad? Y te empiezan a definir eso y dices, igual yo no quiero esa educación de esa calidad. Para mí la calidad es otra cosa. Entonces, en esa pregunta básica, en esa función básica, que es pensar en el nosotros, cómo en este mundo tan complejo, donde todos son rivalidades, disparidades, conflictos entre las personas, colectivos, pueblos, naciones, continentes casi, ¿no? Pues dijimos, no hay prioridad más urgente que pensar en ese nosotros, ¿no? Y ese nosotros exige revisar todo lo que es ese proceso educativo, desde los contenidos culturales que se están trabajando, los objetivos que se quieren trabajar, el tipo de instituciones, la formación del profesorado que va a trabajar en esas instituciones, el rol que van a tener otros agentes culturales de la comunidad en las instituciones escolares. Exige revisar eso porque, claro, construir nosotros, estamos hablando de nosotros que son personas, ciudadanos y ciudadanas, que nacieron y por el derecho de nacer ya son ciudadanos y ciudadanas y que se desconocen unos a otros y que esos colectivos en los que nace cada ciudadano y cada ciudadana son colectivos que tienen una imagen de los otros muy diferentes. Claro, los sistemas educativos tradicionalmente lo que vinieron construyendo en vez de un nosotros es un nosotros que somos mi grupito y muchos otros. Y esos otros son siempre los sospechosos, los que ponemos en cuestión, los que no nos fiamos de ellos y los que incluso les dejamos acceder al sistema educativo, pero inmediatamente les vamos dinamitando todo ese sistema educativo para que salgan expulsados para afuera, ¿no? Y entonces uno mira, cuando te dicen el fracaso escolar que hay, miras quién es ese fracaso escolar y normalmente todas esas personas que tienen que salen expulsadas del sistema educativo comparten demasiadas características. Comparten normalmente que pertenecen al mismo grupo social, a la misma clase social, incluso a la misma etnia, tienen tales tipos de capacidades, etc. Siempre son esos grupos. Nosotros normalmente siempre tienen éxito. Y aunque intentan confundirnos y creyendo que aquí todos ese 30% de fracaso, dependiendo de los países, pues que la lotería de ese fracaso le puede coincidir a cualquiera. Y por desgracia son siempre los mismos los que entran en ese bombo del 30%. En esta misma tónica, me gustaría que nos comentara. Usted plantea que la relación entre educación y uno mismo, o sea, el ser como un centro de esa educación, pues se ha ido perdiendo con estos modelos educativos que están prevaleciendo. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cuál sería su opinión sobre la relación entre la idea de un derecho a la educación y las realidades que enfrentan muchos países cuando diferentes grupos exigen ese derecho, ¿no? Sí, esa es una de las cuestiones claves, porque el derecho a la educación no hay nadie que lo niegue, ¿no? Entre otras cosas porque hasta el propio Estado y a los propios grupos económicos que más pretenden instrumentalizar el sistema educativo a su favor, les beneficia que estén ahí, porque claro, el sistema educativo, entre otras cosas, nos ayuda a construir un sentido común y a ver como normales y como obvias y como naturales y como lógicas cosas que no son normales, que no son siempre las lógicas, que puede haber otras lógicas, otras cosas normales, otro tipo de cuestiones importantes ahí.
Y en ese sentido, siempre los grupos de poder trataron de instrumentalizar el sentido común para hacernos ver que desde su propio estatus y cómo consiguieron todo es lógico, fue natural, es obvio, y que todos los demás tenemos que hacer lo que ponernos a su servicio y jugar con las reglas de juego que ellos diseñan para el mundo económico, para el mundo social, para el mundo cultural y para todas las lógicas que hay ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, a todo el mundo le interesa eso. Pero claro, ese derecho a educación hay que debatirlo públicamente. Yo no sé aquí en este país cómo están los debates, porque yo hablo de lo que conozco, que es mi país. Yo le puedo decir que en mi país no hay debates públicos sobre educación. Y cuando hay un debate público sobre educación es sobre una mínima cuestión y normalmente los intervinientes, sobre todo si es un canal público, ya están seleccionados. Son los que les interesa que debatan en público y quedan muchos otros que no tienen voz en público en ningún sitio, ¿no? Y entonces yo creo que la cuestión es eso. Y el problema es que la ciudadanía no se enteran. Y encima, estos mismos que hablan tanto de esa educación son los que le dicen a las familias que ellos elijan los centros. Y yo digo, ¿y con qué criterio elige una familia un centro? ¿Dónde se nutre de informaciones acerca de lo que es una buena educación, de cuál es un centro bueno, por qué ese centro es bueno o no es malo? Porque de lo contrario es muy fácil que entremos en el terreno de la propaganda. Y la propaganda, lógicamente, que tiene más dinero, más recursos, la hace fenomenal y nos venden todo lo que no necesitamos y vivimos angustiados porque no podemos conseguir cantidad de tonterías que no nos sirven para nada por lo bien que hacen la publicidad. Y entonces el problema es que hay mucha publicidad sobre los centros escolares y poca información sobre lo que es un buen centro escolar y en qué consiste eso. Claro, a medida que vamos mirando los países, claro, hay unas cuestiones, hay unos, yo les suelo decir que son los ministerios de educación del planeta Tierra, que en este momento son compartidos entre la OCDE y el Banco Mundial, ¿no? Porque sobre todo en los países más dependientes son los que dan el dinero para hacer la educación, pero dan el dinero y te dicen qué tipo de educación, con lo cual tú dices, mira, estos que son tan sabios deberían primero escuchar a los que están allí y que debatan ellos cuáles son sus necesidades y que ellos decidan el tipo de educación. No van a ir otros porque eso siempre se llama colonialismo y cuando no está el ejército muy detrás pues se llama neocolonialismo, o sea que es así. Y eso es una problemática que por desgracia está teniendo un auge increíble, ¿no? Porque estos organismos funcionan con lógicas así muy positivistas y con mucho dato estadístico, parece que están diciendo verdades que todo el mundo aceptamos. Y claro, mira, cuando uno analiza las estadísticas, pues decimos, ni de broma, esto está trucado. Las cartas están marcadas para que den esos resultados que favorecen los intereses de esos colectivos. Entonces, yo creo que es muy urgente abrir esos debates sobre educación, qué es una buena educación, cuál es un buen centro, qué recursos, porque en función de eso, eso nos va diciendo eso, conjuntamente con lo que debe ser la educación, al servicio de lo que sirve la educación, es lo que a continuación nos dice qué recursos tiene que tener un centro, qué formación tienen que tener todos los profesionales que trabajan ahí y que incluso qué tipo de actualización hay que mantenerles, porque claro, el conocimiento se está continuamente creciendo y seguimos aprendiendo unos de otros. Entonces tiene que haber mecanismos para que nos podamos comunicar, debatir y ir construyendo pues un capital profesional, como dice Harveys y eso, que es ese capital, ese conocimiento que va construyendo un centro cuando el profesorado se reúne, analiza lo que está haciendo, debate, busca, hace propuestas, innova y cosas por el estilo. Y eso es muy importante. Y esas cuestiones, yo no sé aquí, pero en mi país están obviadas porque la palabra obsesiva con la que nos vuelven locas es evaluación. Y claro, uno dice, hombre, antes de evaluación hay que diseñar muchas cosas y pensar muchas cosas y decidir muchas cosas. Porque si me obsesionas con tanto con la evaluación, quiero mirar tu instrumento de evaluación porque me puedes estar metiendo implícitamente un modelo educativo. Claro, yo quiero discutir ese modelo de evaluación que vas a evaluar, ¿no? Porque claro,
Cuando PISA, por ejemplo, la OCDE a través de PISA está haciendo una evaluación del sistema educativo, pero es un sistema educativo donde solo le interesan 4 materias: la comprensión lectora, el conocimiento matemático, las ciencias experimentales y la educación financiera, que es la última moda. Y digo, ¿y el resto? Porque cuando uno habla de educación, decimos la educación integral de las capacidades de las personas, de la sociabilidad, del aprender a conocer al otro, o sea, por lo tanto, los contenidos que tienen que ver con ese contenido, conocer al otro, pues las humanidades pasan a ser las menos valoradas, las ciencias sociales, que están de capa caída, el mundo de las artes, bueno, ya totalmente ausente de lo que es eso. Pues mira por dónde, ese es el único conocimiento que sirve para descentrarnos, para aprender a mirar como al otro, a conocer al otro, a desarrollar la simpatía, aprender a trabajar con el otro y conocer al otro, una palabra. Si eso me lo retiras, el conocimiento ese que se va a desarrollar ahí tiene una peligrosidad inmensa. Va a depender de la formación que tengan los investigadores e investigadoras que desarrollen ese conocimiento. Porque, mira, hasta esos ejércitos del ISIS y todo eso son gente que sabe mucho. Tiene una gran formación en química, por lo que se ve, por las bombas que ponen y cosas por el estilo. Y normalmente tienen títulos universitarios, la gente que anda ahí. Digo, mira, y todos los que están desarrollando todo el potencial bélico y la investigación militar en todos los países, esos tienen una formación maravillosa en las áreas científicas. Hitler tenía a todos los mejores científicos trabajando para él. Digo, pero mira, la ciencia de la destrucción requiere una formación impresionante. Pero es precisamente la destrucción porque en la otra formación, en la más humanística, es nula. No son capaces de pensar en los otros. O al revés, les enseñaron que los otros son siempre terroristas, personas sospechosas y son las personas que generan siempre los problemas. Y entonces, eso es una cuestión clave. Es decir, tenemos hoy que ese conocimiento tan preciado, eso que ponen bajo las siglas de STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingenierías, sabemos mucho, pero nunca nos destruimos con la velocidad con la que nos estamos destruyendo a nosotros mismos y todo el planeta. Porque vamos, Stephen Hawking nos acaba de dar 500 años de vida a este planeta antes de que empiece a arder y que esto se convierta en un sitio sin vida, ¿no? Pues mira, eso lo fuimos programando con tanto conocimiento maravilloso en el mundo de las ciencias, que no eran los fracasados. Quien construye y hunde el planeta no son los que fracasan en el sistema educativo, son los que saben mucho, pero tienen una formación muy sesgada. Doctor, una pregunta más. ¿Qué mensaje le da a la comunidad universitaria, a los docentes, desde su experiencia como docente? Yo ayer le comentaba cómo es una clase con Jorge Torres. Depende de la materia que tenga, pero vamos, yo normalmente mis clases procuro que sean para debate, ¿no? Es decir, yo puedo dar un texto para leer, pero ese texto se lee fuera de clase. Y en clase venimos a discutir los textos, o un texto que pude dar yo, junto con otros que ellos van leyendo y van sabiendo. A mí lo que me importa no es que me halaguen o me intenten, como decimos en España, hacer la pelota diciendo lo que yo les acabo de decir. Digo, a mí eso me importa tres narices, ¿no? Yo lo que quiero es que ellos piensen y debatan y me lleven la contraria, o incluso, pues si hay cosas que les interesan, pues que las enriquezcan, que busquen otros argumentos que yo tampoco voy construyendo, que yo también pueda aprender en ese proceso, porque se aprende en una buena clase. Yo aprendo mucho con los estudiantes cuando hay un buen debate, ¿no? Porque pues siempre te hacen una pregunta a lo mejor sorprendente y si decías, hombre, está bien, nunca había pensado esto, o te descubren textos que tú no estabas manejando. Entonces yo creo que la cuestión es clave eso. Yo creo que tenemos que hacer una educación que debata más. O sea, no hay nadie en el mundo que no te diga que la educación tiene que ser crítica. Y dices, ¿y cómo se hace la educación crítica? ¿Memorizando un texto? ¿O cubriendo cuestionarios y haciendo actividades ahí individuales cada uno? Mira, eso no es. La crítica viene y la aprendes cuando estás con otro y sobre todo si es muy diferente a ti.
porque entonces es el que te hace pensar cosas que tú no habías pensado nunca y te obliga a repensar cosas, como hacemos todos, ¿no? Vamos aprendiendo unos de otros en la medida en que contrastamos y debatimos sobre un tema y nos dedicamos a escuchar a ese otro lo que está diciendo. Entonces, yo creo que la universidad lo que tiene que pensar muy bien es el conocimiento que está haciendo para qué es, para beneficiar a quién, para satisfacer qué urgencias y necesidades, de quién son esas urgencias y necesidades. Y hoy tenemos un peligro. En mi país, por desgracia, hay muchas universidades públicas, la mayoría, pero ya habría que pensar si realmente todas ya son públicas. Porque en la medida que los gobiernos te están animando a que hagas convenios de investigación con empresas privadas, pues es muy fácil que a partir de ese momento ya privatices la investigación y que la universidad esté investigando para quien puede pagar la investigación. Y al revés, no se estén investigando temáticas que no hay recursos, pero que una universidad pública debería tener como opción, que es hacer toda aquella investigación que tiene siempre presente lo común, las necesidades de la población de nuestro país, de otros países, etcétera. Mira, yo suelo poner como ejemplo de esto el caso del ébola. Toda Europa, Estados Unidos, los países más poderosos sabían que había una cosa que era la mortalidad de ese virus. Pero era un virus que lo sufrían los otros. Entonces no pasó nada. Cuando uno de los nuestros, de ese nosotros segregador, tuvo ébola, inmediatamente se movilizaron todas las universidades y todo el mundo y el problema se solucionó rapidísimamente. Mira, eso no puede ser. La comunidad tiene que saber que si hay ese problema y muchos otros en otros países y la cantidad de problemas que hay de hambre, desnutrición, etcétera, pues eran más urgentes esos que no están mirando a ver cómo podemos gastar millones y millones de investigación, a ver cómo podemos adelgazar y seguir comiendo pues cosas exageradas, ¿no? Pues habrá que hacer una planificación más racional, pensar lo que significa todo eso y pensar hacia quién construimos el conocimiento. Y yo creo que hoy eso en la educación superior es uno de los retos y de los peligros y amenazas que tenemos mayores, porque corremos el riesgo de que esa destrucción del planeta ya no llegue ni a 500 años, la podemos acelerar todavía mucho más, ¿no? Todo va a depender de una sociedad que debate el rol de todas esas funciones, de una sociedad que participa en lo que es las funciones de esa universidad, y ahí hay un peligro, porque en las universidades españolas hay lo que se llaman los consejos sociales, que es para que participe la sociedad, pero el problema es que la sociedad algunos entienden que son solo las grandes multinacionales y los bancos. Si a mí mi universidad pasa a ser gobernada, mi universidad o cualquier otra, pasa a ser gobernada por una multinacional, pues porque da mucho dinero o por lo que sea, a mí me asustaría lo que puede salir de ahí, porque sean las pérdidas que puede haber de ese conocimiento, porque yo sé el conocimiento que no les interesa que se desarrolle, lógicamente. Si a ti te financian multinacionales y bancos, vas a hacer una investigación sobre modelos económicos, sociales, productivos, de relaciones que se pueden establecer diferentes a lo que es dentro de ese marco del neoliberalismo del capitalismo. Ni de broma. Entonces, te van a decir que investigues para que puedan vender todavía mucho más, producir todavía mucho más y que les enseñemos a motivar a todos los consumidores y consumidoras para que consuman todavía muchas más cosas, ¿no? Entonces, el problema es que en este momento estamos luchando entre dos filosofías. Una que es educar a ciudadanos y ciudadanas, y ciudadanos significan personas que se sienten interconectadas, que se sienten corresponsables unas de otras, que vivimos en común, trabajamos en común y decidimos en común lo que tenemos que hacer. O queremos educar clientes y consumidores y consumidoras. Los clientes son aquellos que trabajan o que son gente que se pone al servicio de esas grandes empresas que acceden a servicios en función de sus tarjetas de crédito que tienen y trabajan para las empresas que les van a pagar más y mejor y les preocupa todo lo demás y se obsesionan con trabajar y trabajar pues para seguir consumiendo más cosas que no son elementales, cuando a lo mejor habría que pensarse pues qué significa
el progreso, lo que es el consumo, lo que es el desarrollo, y a lo mejor habría que ir a pensar en cuestiones más de políticas de crecimiento, de ir a cuestiones que sean más esenciales, de aprender a vivir tranquilamente y no estresados, y aprender a ser felices, que es una de las metas que a la educación se lo vio, y que toda la Ilustración dijo que el ideal de la educación y del ser humano era ser felices en esta tierra, en este planeta en el que estamos, no en otras vidas, que no sabemos si hay o no. Y eso hoy parece una herejía, que tú digas que queremos ser felices, ¿no? Pues eso significa hasta qué punto ya estamos distorsionando valores, razones de ser de la educación, de lo público, de la ciudadanía, y estamos entrando en un mundo donde incluso es muy posible, yo creo que es muy real, de que demasiadas personas van a ser prescindibles, no van a ser ni necesarias para nada, porque los robots están ocupando mucho puesto de trabajo. Pues no sé, eso puede ser para bien, pero me temo que por ahora va para mal. Doctor, me surge, ahorita en el transcurso de su charla, me surge una pregunta que va en el sentido de la experiencia misma que se vive en nuestro país, en México, y tiene que ver con a veces la falta o digamos así como que no se permite que exista digamos, una oferta o un abanico de posibilidades, ¿no? Y que todo se pretenda como estandarizar, ¿no? A través de un solo modelo, un modelo que prevalece, que por X o Y llega a un punto en donde se va a estandarizar y estandariza todo un país. Y somos un país multicultural, ¿no? Y igual España tiene esta característica, ¿no? Yo creo que pocos países no la tienen. Pero en este sentido me gustaría que nos platicara sobre la pertinencia de modelos educativos en contextos multiculturales como los que vivimos. No, claro, esos son todos, porque la educación en realidad, desde que se nace como educación obligatoria, nace para evitar la diversidad, para construir la uniformidad. De que todos hablamos la misma lengua, contamos de la misma forma y valoramos como conocimientos los mismos. Y entonces, en ese sentido, tenemos una historia que es precisamente de uniformismo y de destruir y matar y de aniquilar y de sentenciar de muerte cantidad de culturas y de saberes, muchísimas más, ¿no? Y ustedes, claro, encima la realidad de ustedes es mucho más compleja. O sea, mi país es complejo, como todos los países europeos, todos. Pero el suyo, por ejemplo, es mucho más. La cantidad de comunidades originarias que tienen es increíble. El valor y la riqueza que hay es increíble. Pero no sé hasta qué punto el sistema educativo toma en cuenta las voces de esas colectividades, y el sistema educativo que se diseña y se estimula, se promueve, favorece el respeto con esas mismas pueblos originarias, la dignificación, y que los demás pueblos originarios y el resto de la ciudadanía de México conozca, valora y sepa relacionarse de igual a igual en unos otros con ellos. Porque no sé, a mí se me ocurre que puede haber muchos peligros de guetos. Nosotros en España tenemos esa experiencia, por desgracia, con la etnia romá o gitana, ¿no? que son ciudadanos y ciudadanas españoles que nacieron allí, pero que bueno, siempre estuvieron muy segregados y por desgracia siguen muy segregados. El sistema educativo los sigue ignorando. Los mete como estudiantes, los admite como estudiantes, pero yo le puedo decir, mire, yo llevo muchos años analizando materiales curriculares, los libros de texto. Nunca vi un libro de texto que hable de las aportaciones positivas de ese pueblo, de los valores de ese pueblo, etcétera, etcétera. Para nada. Las pocas veces, si aparece algunas veces, es para los aspectos más festivos y más folclóricos, que yo tengo que reconocer que no conozco bien lo que pasa en México, pero ese conocimiento de los pueblos originarios en plan folclórico, sí, algo de eso vi ya, que hay
mucho folclorismo sobre eso y poco considerarlos como culturas, como pueblos que son y por lo tanto iguales a los demás y que tienen sus propios saberes, etcétera, y que tenemos que aprender a vivir y a dialogar con ellos y a aprender unos de otros, porque ellos tienen saberes que son muy importantes, que nos pueden beneficiar muchísimo a quienes no tuvimos la suerte o no conocemos ese tipo de saberes, ¿no? Pues expresiones como la que dicen todos personas como Boaventura de Sousa Santo, de ir a ecología de conocimientos, de empezar a debatir, a escucharnos y compartir cosas. Yo creo que ese camino es lo importante. Pero me temo que las políticas oficiales, en la medida que ese Ministerio de Educación del planeta Tierra tiene otros objetivos, no van por esas líneas, ¿no? Pero bueno, ellos intentan hacer esa política, pero la ciudadanía nunca estuvo pasiva. Y lo lógico es que, bueno, yo sé que ustedes aquí llevan luchas de resistencia muy fuertes y muy duras, que no aceptan todo lo que viene de arriba y máxime cuando se impone sin lugar de discusión y sin nada y todo bajo ropajes muy técnicos, de criterios de estandarización, de normas, de ese tipo de certificaciones oficiales que se están dando y que son mecanismos de control terroríficos que esconden lo que están en realidad evaluando y valorando y qué es lo que se está promoviendo y saliendo ahí. Y yo creo que, bueno, pues la ciudadanía, cuando se da cuenta que algo no funciona o funciona mal, pues siempre protestó, siempre, a través de la historia. La historia, cuando nos la cuenten bien, veremos que los pueblos nunca estuvieron pasivos, nunca hicieron lo que mandó el poder. Esa es la historia que ellos nos contaron. Pero la historia real, cuando la conocemos, vamos viendo que siempre hubo protestas, movilizaciones y muchas luchas. Y ustedes saben muy bien de aquí, en este país tienen mucha experiencia de eso. Pues yo me imagino que es lo mismo. Por eso lo que tenemos que hablar es decidir qué nos jugamos cuando hablamos de educación y qué significa la educación y quiénes participan en la definición, quiénes tienen voz a la hora de hablar de educación. Y en la medida que tengamos todos voz, pues haremos un sistema más justo. En la medida que solo tengan voz determinados poderes económicos, políticos o militares o lo que sea, pues ellos tratarán de instrumentalizar el sistema educativo para seguir siendo los favorecidos. Doctor, en este trabajo de este primer congreso nos hablaba o refería que usted iba a hablar de lo que conocía, que es España. ¿Quién nos puede contextualizar de la educación en España? Fue un poco tanto la conferencia como incluso las publicaciones que yo hago van a esa dirección. Yo no trato de hablar de lo que conozco y de lo que tengo datos, ¿no? De lo que los demás, pues no. Claro, yo creo que el problema que tenemos en España es precisamente eso. La última ley que se nos aprobó, que es una ley que aprobó solo un partido e incluso tuvo la oposición de todo el resto del Parlamento español, pero bueno, el Partido Popular tenía mayoría en ese momento, pues es una ley que es un ejemplo de ley neoliberal y de construcción, como yo llamo, de esa personalidad neoliberal, conservadora, católica, pero un catolicismo fundamentalista y neocolonialista. Y eso, cuando uno va mirando lo que hay dentro de esa ley, está al orden del día. Era una ley que además, mira, hay una cuestión que a mí me parece que es muy relevante y que no podemos olvidar. Cuando presentaron el primer borrador de la ley, tenía una introducción y luego lo articulado de la ley. Y esa introducción venía diciendo que la educación era lo más importante para incrementar la productividad de un país, para hacer ese país muy competitivo y para que los estudiantes pudieran alcanzar el día de mañana puestos de trabajo muy cualificados y muy valorados económicamente. Claro, uno dice, hombre, habrá cuestiones más urgentes antes de llegar a esas, ¿no? Sobre todo pensando que era una ley que es para el sistema educativo de 0 hasta los 18 años. Digo, hombre, antes de pensar en el mundo productivo, a mí se me ocurren 1.000.000 de cosas anteriores, bueno, cualquiera. Entonces, ahí hubo protestas sobre eso, lógicamente. ¿Qué hizo el Ministerio? Cambió la introducción, puso otra introducción
un poco más tolerable, tampoco mucho más, pero bueno, algo más presentable era. Pero no cambió el articulado de la ley. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Se equivocaron antes y hicieron esa introducción, hicieron un articulado buscando otro tipo de educación, más pensando en educar ciudadanos o ciudadanas? ¿O es que creen que las introducciones nadie las leen y que puede pasar y que puedes decir lo que te da la gana? Y claro, eso tiene que ver muchísimo con el robo del lenguaje que nos están haciendo, ¿no? Porque todos los sistemas educativos estos más neoliberales, más selectivos, más clasistas, más racistas que existen, están utilizando continuamente palabras como calidad, excelencia, competencias y todo un vocabulario pues que en principio tú dices, está bien. El problema es cuando dices, oiga, pero ¿qué entiende usted por calidad? ¿Qué entiende usted por excelencia? ¿Qué entiende usted por competencias? Y digo, a mí no me interesa ser competente. ¿Cómo va a medir eso con eso? Yo además hice un cuadro que vamos, está en cualquier parte de la red por ahí porque fue bastante divulgado, de qué es lo que están evaluando los sistemas educativos oficialmente, que decir a través de PISA o las reválidas que hacen los propios ministerios de educación, y qué otras dimensiones de esa educación integral que llamamos, que impartimos y que el profesorado trata de hacer en las escuelas, nadie está evaluando. Yo digo, mira, si eso nadie lo está evaluando, me imagino que es muy fácil que se convierta en una María. Una María en nuestro contexto es una materia que no tiene importancia y que todo el mundo aprueba, lo que sea. Y ahora encima dices, como lo que se evalúa son esas materias y suelen ser programáticos los resultados, la lógica es que tienen problemas en matemáticas, pues más horas de matemáticas, más horas para ciencias experimentales. Y uno dice, ¿y a quién le quitan las horas de clase si el sistema educativo no aumenta los días de escolarización ni el horario de la escolarización? Digo, a alguien se los están quitando. Y si encima ahora ves las asignaturas de moda, por lo menos en mi país, pero bueno, en casi todos los países, mindfulness, que además la pronuncian en inglés, ¿no? En vez de decir, pues meditación, pues tenemos una clase de meditación, otra clase de entrenamiento, coaching, cosas de esas, otra sobre terapias de no sé qué, y luego tenemos a todos los estudiantes ya todos drogados porque dicen que tienen trastornos de hiperactividad y de falta de concentración. Digo, mira, aquí algo está pasando mal. Y claro, eso hay colectivos que tienen unas ayudas familiares y que pueden salir adelante aún con ese tipo de cuestiones, pero hay otros que es muy fácil que no vean para qué sirve la educación y que no se crean que la educación es importante. Entre otras cosas porque incluso hasta es muy posible que tengamos la desgracia de que, claro, de que esas familias, hoy en mi país, las familias, los padres y madres del alumnado que tenemos, ya pasó él por el sistema educativo. Y la desgracia es que muchas de esas padres y madres, el sistema educativo les dijo que eran inútiles, que no servían para nada, que eran unos vagos y los suspendía. Yo digo, hombre, que ahora esas familias valoren la educación requiere también un trabajo muy importante para hacerle ver que la educación que ellos tuvieron no fue la adecuada, pero sí queremos y podemos y debemos hacer una educación que sea realmente educativa y no deseducativa. Doctor, ahora me gustaría explorar una parte que usted nos compartiera su opinión sobre los individuos y el contexto de la educación. Yo he observado que uno de los elementos fundamentales en la, digamos, construcción de personas interesadas en la escuela o entrar a continuar con su formación, pues no está tan relacionado, por ejemplo, con esta idea de que todos necesitamos educación, ¿no? Entonces, y yo lo que he observado es que en los sectores más desprovistos, más despojados, la construcción de expectativas a veces no es la educación. Y contrario, el discurso de los estados es mayor educación para las clases desprovistas y eso, pero no hay digamos, algo que en verdad
logre que estas personas construyan una verdadera expectativa legítima, de que los haga pensar en la educación como una verdadera, digamos, como alternativa de salir de sus condiciones. Claro, es que eso tiene que ver luego, por eso digo, que en ese debate que falta sobre la educación y en los análisis que faltan sobre la educación, una de las cuestiones clave es qué conocimiento, o sea, qué saberes, qué hacemos en las aulas, el trabajo que hay en las aulas, por qué queremos trabajar esos temas, esas cuestiones y trabajarlas de esa forma. Y entonces, ese debate no hay. Entonces da sensación de que todo el mundo sabe ya lo que es la literatura, las humanidades, las artes, lo que es la ciencia que hay que estudiar, etcétera. Y yo creo que es lo que exige debate. Y luego, a función de eso, es si eso es importante, si nos ponemos de acuerdo en lo que es importante, en qué contenidos culturales hay que trabajar en la institución escolar, qué tipo de valores hay que trabajar. Cuando digo contenidos me refiero a los conocimientos, actitudes, valores y todo eso. Hay que trabajar en la educación. Habrá que mirar ahora en concreto quiénes son estos estudiantes que están en mi aula, qué características tienen, en qué contexto viven, quiénes son sus familias, qué recursos culturales tienen en su entorno y adecuarse ahí. Porque de lo contrario, mira, la mayoría de los trastornos de TDAH, eso de hiperactividad y todas estas cosas, todo eso es inventado. Eso es un estudiante, pues, que se siente, no se ve representado en los materiales curriculares, no acaba de ver para qué sirve aquello que está trabajando y se aburre. Y como se aburre, pues si son pequeñas y pequeños, pues lo normal, como hacíamos nosotros en infancia, cuando me aburría, pues realmente me llamaba la atención, pues porque lógicamente distraes a la gente o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es eso, que al no ver ese debate, muchos estudiantes no se sienten reconocidos en las aulas. Es decir, si tú, por ejemplo, en mi país se utilizan los libros de texto, que aunque no son obligatorios, pero son mayoritariamente, se están utilizando allí. Yo siempre digo, hay muchísimos estudiantes que están en el aula que están trabajando con ese libro, que en el libro no aparecen ni ellos, ni su familia, ni su contexto, ni sus amistades. No aparece la realidad en la que viven. Aparece una realidad de otras clases, unas casas maravillosas, unas familias todas maravillosas, etcétera. Y él dice, pero ¿estos quiénes son? Yo no vivo con estos. Mi mundo no aparece. Y entonces es incluso muy fácil que hasta aprendan ellos a odiar el contexto en el que están. Por un lado, o al revés, que salgan de ahí y digan, mira, esto a mí no me sirve para nada, etcétera. Y yo creo que la cuestión es eso, porque todas las personas, cuando nos ponen delante alguna cosa interesante para hacer, o para ver, o para leer, normalmente quedamos atrapados. Pues si te dicen una clase de literatura y te dan una novela que no está bien seleccionado para el contexto en el que estás tú, quién eres tú y todo eso, pues lógicamente, aunque sea una novela maravillosa, pues a lo mejor es súper aburrida y puedes empezar por otra novela diferente que te sirva para ir llegando a las valoraciones de esa que puedes considerar una literatura mejor y todo eso, ¿no? Con mejores valores o lo que sea. Pero tienes que buscar muchas estrategias. Y hace ya bastantes años ya, había ya incluso hasta un eslogan que decíamos, el currículum tiene que ser abierto y flexible, porque significaba eso. Tenemos una diversidad enorme de estudiantes y por lo tanto tú como profesional tienes que decidir cómo vas a adecuar esos contenidos, qué contenidos vas a buscar que sean más relevantes para ese tipo de estudiantes con los que estás trabajando. Claro, las políticas de estandarización presuponen todo lo contrario. Todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos previos, las mismas experiencias, los mismos ritmos de aprendizajes, los mismos tipos de inteligencias, todo igual. Y digo, pero ¿ya se nos olvidó todo lo anterior, lo que habíamos sabido de la psicología o qué pasó? ¿No? De la psicología del aprendizaje, de la psicología del individuo, individual, de cada persona. Todo eso se nos fue olvidando. Mejor dicho, no. Hay alguien que hace que olvidarnos eso. Y entonces ahora pues hablamos de neurociencias y cosas por el estilo, que bueno, que todavía les falta mucho para decir que de ahí se pueden sacar derivaciones prácticas. Pero bueno, da mucho juego para entretener a la gente con cosas
y evitar otras que son mucho más urgentes, mucho más necesarias antes que llegar a ese tipo de aplicaciones. Doctor, platicar con Jorge Torres es una delicia. ¿Qué nos puede contextualizar de sus obras literarias? Si bien es cierto, yo de hace tiempo ya las he ido dando seguimiento, pero ahorita tiene una reciente que será una primicia. En este congreso nos lo presentará, pero ¿qué nos puede platicar en lo general de sus obras? Bueno, yo de alguna forma mantengo una línea de investigación y de trabajo, pues casi desde que empecé en el mundo de la universidad hasta ahora, ¿no? A mí mi obsesión siempre fue, yo tuve la suerte de estar politizado a una edad muy joven, empezar a militar en organizaciones políticas de izquierdas, y entonces eso me hizo desarrollar pues una mirada pues en colectivos que no estaban a lo mejor muy cerquita de donde yo estaba. Ver quiénes me faltaban. Me hizo incluso repasar y hacer ver cómo yo fui perdiendo compañeros y compañeras pues desde los 10 años, porque a partir de ese momento ya iban saliendo expulsados de ese sistema educativo. Y entonces mi preocupación fundamental siempre era ver en qué medida ese sistema era justo, lo que estábamos haciendo en el aula beneficiaba a todo el mundo o estaba beneficiando solamente a uno, a otros, cómo se hacía eso, por qué habiendo, yo siempre creo, buena voluntad en educar a la gente y darle lo mejor a los estudiantes, pues no acertábamos, ¿no? Entonces empezaba a investigar cuestiones como eso, como el fracaso escolar, como el currículum oculto a través de eso, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en nuestras aulas que ni el profesorado éramos conscientes de lo que estábamos haciendo? Y como a lo mejor estábamos obsesionados y distraídos con ciertas cosas y por debajo, a través de unas rutinas y materiales, etcétera, estábamos pues contribuyendo al fracaso de esos colectivos que estaban sin voz, ¿no? Y de hecho, pues siempre luego empecé a analizar también muchos libros de texto, con qué estudiaban los estudiantes, qué hacían, qué tipos de tareas. Y bueno, rápidamente me fui empezando a ver que había muchas voces y muchas realidades que no estaban en las aulas. Y empecé a mirar quiénes eran esos. Y fíjate, empecé con esas cosas en los años 80 y aún el año pasado yo a ese cuadro le añadí sectores de la sociedad que yo hasta ese momento ni había visto. O sea, yo mismo en los debates, en las investigaciones, en las interacciones que hago con compañeros y compañeras, pues de repente vamos viendo y digo, uy, si nos había pasado, si hay estudiantes en las aulas que son así, pues desde, claro, si tú dices, hay familias de personas divorciadas, monoparentales, familias gays, lesbianas, transexuales, etcétera, digo, nuestros niños y niñas que pueden estar allí, unos ya pueden ser hijos de esas familias, y aunque otros, aunque no lo sean, el problema es cuando se encuentren con esas realidades, ¿qué van a pensar? ¿No? Que todo niño tiene un padre y una madre, pues mira, también hay familias monoparentales, ¿no? Pues no encontré todavía un libro de texto que diga y que en los ejemplos y en las imágenes que aparezca, pues aparezca otro tipo de familia que esa clase media, que es un hombre y una mujer normalmente así viviendo en una casa en la que muchísimos estudiantes no viven y desconocen hasta cómo son por dentro, y con un niño y una niña disfrutando de unas cosas que hay en una casa que no hay. O sea, mis líneas siempre fueron por eso. Y el libro anterior era, por ejemplo, un libro que hablaba de la justicia curricular, que era eso, ver que ese currículum en la medida que era justo o no era justo, que es decir, en la medida en que todos los que estaban en el aula aparecían, se sentían representados, comprendían sus propias realidades y los demás comprendíamos las de otras realidades que no eran que si comprendíamos las realidades de los chicos y chicas que eran diferentes a nosotros, etcétera. Y este último ya fue más analizando esas políticas, ese neoliberalismo que está siempre ya desde hace varias décadas, que se fuera también otro libro anterior mío que se llamaba Educación en tiempos de neoliberalismo, que era en el año 2001, y que era
claro, yo leía mucho libro de economía, porque a mí la economía siempre me gustaba, y lo que hice en un momento determinado fue decir, bueno, si esto está pasando en el mundo de la empresa, en todas las esferas, en educación no podemos estar al margen. Y empecé a ver cómo se estaba plasmando y estaba entrando esa filosofía, ese neoliberalismo en todo lo que era el mundo de la educación. Y este último libro conecta mucho con ese libro anterior, desarrollando ya más qué tipos de personalidad se están construyendo. O sea, el sistema educativo, ¿qué está educando? ¿Qué tipo de ser humano está educando? ¿Está educando ciudadanía? ¿Está educando clientes y consumidores? ¿Está educando personas para ayudar a construirse nosotros? ¿O está todavía generando demasiados otros? Y cosas por el estilo. Y entonces, bueno, acabé concluyendo que en realidad se están conformando tres tipos de identidades, ¿no? Entonces, es esa personalidad neoliberal, que a su vez es ese homo económicos, ese homo consumos, ese homo numéricos, ese homo debitors, ese ser humano endeudado, porque claro, el capitalismo financiero se basa mucho en los países ya endeudados, y por lo tanto las familias también estamos endeudadas. Y luego ese ser humano muy conservador, que en España es un conservador de la mano de un catolicismo ultraconservador, un catolicismo que hasta piensan que el Papa que hay ahora es un hereje, y una mentalidad también neocolonialista, ¿no? Es decir, cómo aparece representado el resto del planeta y nosotros en relación a ellos, cómo aparecemos, ¿no? Y entonces el título fue ese. Entonces es cómo se conforman ese tipo de mentalidades y al mismo tiempo cómo se van generando saberes y materias que son importantes, porque claro, ¿eso cómo se va a hacer? Pues se va haciendo primando un tipo de contenidos, primando un tipo de materias, desvalorizando otras, o no dándoles tanta importancia, no prestándoles atención, y al mismo tiempo, lo que es también muy esencial, sobre la base de potenciar las redes privadas, las redes concertadas. La enseñanza concertada es encima la enseñanza privada, pero financiada con dinero público. Quiere decir, hasta ellos mismos se contradicen, ¿no? Porque si tanto creen en el neoliberalismo, pues si fracasas, fracasaste como empresa, pero no tiene por qué salvarte a ti el Estado. Entonces, pero instrumentaliza muy bien el Estado para socializar las pérdidas, ¿no? Entonces, las pérdidas las pagamos entre todos, las ganancias ahora quedan ellos. Y entonces hay un apartado que era un poco eso, ver qué caracteriza una institución pública y qué caracteriza una institución privada y concertada. Pero también en esa pública lo que me refiero es a la filosofía pública, porque claro, puede haber instituciones públicas que están privatizadas, o bien porque están recibiendo muchas financiaciones y donaciones de otros grupos que nunca dan nada sin exigir algo a cambio, o bien porque el propio profesorado los privatizó y se cree que el dueño de esa escuela es él y que por lo tanto ellos deciden lo que tiene que hacerse. Claro, eso no es una institución pública. La institución pública es la ciudadanía que decidimos en común. Y tú, profesor o profesora, tú sabes, tienes unos conocimientos, pero para eso que pretendemos la ciudadanía, no para lo que tú pretendes. Tú eres una voz más y tendrás que debatir y participar en ese debate y llegar a acuerdos con toda esa comunidad a la que estás a tu servicio y que es la que te financia, porque estamos financiados con dinero público, ¿no? Entonces, yo creo que esos debates a mí me parecen que son muy urgentes y que nos estamos jugando muchísimo y muy pronto, porque hay muchos avances que va a costar mucho, o sea, ya perdimos muchas cosas y va a costar muchísimo recuperarlas si no nos damos prisa y no agilizamos esto. Porque, sí, por desgracia, tenemos que convencer a mucha gente, porque ellos, estos poderes economicistas, filantrocapitalistas, etcétera, tienen todos los medios de comunicación para engañar y manipular la información y confundir a la gente sobre cuál es la finalidad de la educación pública. Porque lo que les interesa es convencer a la ciudadanía de que lo público siempre funciona mal.
y eso es demasiado peligroso, porque eso nos jugamos el futuro de la mayoría de la población del planeta Tierra, porque todos los datos de cómo está creciendo la pobreza y la riqueza te dicen que cada vez crece un poquito el número de las personas súper ricas, pero que el número de las personas que entran en situaciones de pobreza y de miseria, que no tienen nada, no hace más que crecer, pero a unos ritmos exagerados. Por lo cual quiere decir que o actuamos rápidamente o podemos estar perdiendo un tiempo que no sé si tendrá posibilidades incluso de volverse atrás. Y yo soy optimista, ¿eh? Lo que pasa es que el optimismo requiere también que tengas análisis serios sobre lo que está pasando. De lo contrario, eres un ingenuo. Yo soy optimista, pero bueno, es un optimismo que, como se diría, informado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención que me prestan. Pues al contrario, gracias a usted, doctor, por acompañarnos y por permitirnos este diálogo. Creo que fue muy interesante porque quedaron en la mesa conceptos que aquellos que vean la entrevista, que vean su charla, pues pueden tener en la mente, que es pues abrir debates, ¿no? Que están pendientes sobre educación, tener una visión crítica sobre nosotros mismos y sobre el papel de las instituciones, ¿no? Y el papel de la sociedad en esta construcción crítica también que permita un cambio de visión, ¿no? Sobre lo que es la educación, ¿no? Le agradezco, de verdad, son ideas muy importantes que queríamos compartir con el público que nos pueda escuchar y ver. Muchas gracias.